Muy buenas noches, amigos en el Señor. Un abrazo fraterno, bendiciones a todos, a todas. ¿Qué tal? Qué alegría podernos conectar. Disculpen la demora, 7 minutos y 6. Por lo general no pasa, pero es que venía en un trancón que están derrumbando unos puentes por lo que están construyendo el metro de Bogotá. Entonces eso comenzó esta semana, pero nos tiene. Antes los tiempos eran pues muy precisos cuando yo salía y ahora me toca esperar un momentico más. Pero ya estoy junto con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Les saludo desde Bogotá, Colombia, para todos ustedes que se encuentran en México, en Ecuador. Sé que hay personas también de Costa Rica que están aquí con nosotros, de otros países, de Estados Unidos, así como están allí de California, Baja California, o sí, California, como Domingo. Dios les bendiga. Hay personas nuevas que se están agregando el día de hoy. Están personas que siguen su proceso en el estudio. Vamos a ver. Un saludo a Carlos Vega, que enciende su cámara. Dios lo bendiga. Gracias por el saludito. Ginette Bonilla, que continúa con nosotros. Dios la bendiga, Ginette. Muy Buenas bien. noches para todos. Gracias. Carlos, ¿desde dónde se conecta? Desde San Martín Meta. Opa, ¿eso es diócesis de Granada? Sí, señor. No, de Villavicencio. Ah, es arquidiócesis de Villavicencio. Con Sí, Monseñor, señor. con Monseñor Misael Vaca, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, un saludo a ese obispo. Lo conocí en Duitama. Con él comenzamos todo esto, para Qué que bueno. vean. En Duitama, Genial. allí en comunicaciones de la diócesis de Duitama, donde está Camilo. Él era allí el obispo. Bueno, muy bien. Gracias, Carlos. Tiene una Señor, camiseta muy gusto. bonita. Bueno, muy bien. ¿A quién más tenemos por acá? A Mario, Mario MS. Hola, Mario, ¿qué tal? Bendiciones, nos uniformamos hoy, Mario. Vea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, Mario? Mérida, Yucatán. Mérida. Sí. Qué rico, ¿no? Gracias a Dios. Calorcito, paraíso para Sí. todos nosotros. ¿Sí tiene cerca el Mar Caribe? Sí, cerquita. ¿A cuánto? 3 horas y media. Ok. Tienes Cancún. playa allí, Mar Caribe. Claro, eso es genial. ¿Cancún a cuánto está de Mérida, Mario? 3 horas y media. Ah, bueno, entonces es llegar a Cancún. Más fácil. Más fácil. Ah, bueno, bien. ¿Y perteneces a alguna parroquia, sacerdote, religioso, laico? Laico. Pertenezco a la iglesia de San Juan Bautista en Silán Bravo y Nuestra Señora de la Asunción aquí en Mérida. ¿Tiene los dos nombres esa parroquia? No, son las dos parroquias donde colaboro, donde participo. Ah, bueno. En localidades, en lugares distintos, en puntos distintos. ¿Y allí colaboras en qué servicio, Mario? Sí, aquí ayudamos al párroco, aquí lo ayudamos. Bueno, muy vino bien. de allá de Silán, y yo en Silán Bravo pertenecemos a la adoración nocturna mexicana. ¡Upa! La lupa. Estamos frente a un contemplador de nuestro Señor. ¡Qué bendición! Muy bien. Oye, Mario, ¿y por qué estudiar teología? ¿Qué te motiva? Conocer, entender y comprender la palabra de Dios. Eso me motiva. Conocer, comprender y entender la palabra de Dios. Bueno, todos esos verbos están muy bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Mario. Bueno, bendiciones. Saludamos a Felicidad y a su esposo Adán, que se encuentran también allí. Buenas noches. ¿Tienes acá? Por el saco que tiene, sí. Sí. Eso, aquí está en el frío bogotano. Muy bien, bienvenido siempre. Gracias. Tenemos a Abraham Narváez. Abraham, muy buenas noches. ¿Cómo está Abraham? Hola. Bueno, aquí en México todavía son buenas tardes. Ok, ¿estás una hora antes o dos?
Sí, una. Una. No, Ah, bueno, yo tengo aquí las 7, entonces son las 6 de la tarde. así es, sí. ¿Y está lloviendo o qué? Pues en esta zona donde yo estoy estuvo lloviznando, pero me comentan que en otros lados sí llovió fuerte. Ah, ok, comprendo. Bueno, porque es que se escucha un ruido como si estuviera lloviendo, entonces digo, Ah, es quizás. el aire. Ah, es el. Ave María Purísima. Entonces tú estás en México, en el DF, ¿no? No, en el Estado de México. Ah, Pertenezco a la diócesis de Teotihuacán. bueno, sacerdote. Yo no. Ah, No, soy laico comprometido. Mi ministerio es el de la música, la Escola Cantorum. ok. ¿Por qué estudiar teología, querido hermano? Es para entender más el misterio de Dios, su revelación, y pues también para ayudar a los hermanos a comprenderlo más. Para ayudar a comprenderlo más a los demás. Bien, bien, bien. ¿Has estudiado teología antes? No es la primera vez. Ahorita estoy a la par estudiando tronco común en la Escuela de Ministerios Laicales. Y Vale, ¿y allí estudias teología también? ahorita estamos viendo antropología humana. Ah, perfecto. Todo el tema de la antropología teológica, que le llaman antropología humana entre ustedes. Ujú, así es. Bueno, bueno, qué alegría, hermano. Pues bienvenido. Esperamos que sea de tu agrado el estar aquí. Sí, muchas gracias. Saludos Bueno, a todos. ya vas a entrar a un módulo bastante interesante. Un saludo también a Galo Guerrero Jiménez. Dios lo bendiga, querido hermano, profesor, filósofo. Diácono, ¿cierto, Galo? Eres Buenas diácono. noches, sí, desde Loja, Ecuador, un saludo cordial a todos los hermanos. Yo feliz en este segundo módulo que vamos a empezar pues esta noche y listo para seguir ahondando en el misterio de Dios, sobre todo desde aquellos que son entendidos con su experiencia, con su estudio, como es el caso suyo, y entiendo de todos los hermanos, ¿no? Este compartir, este escuchar, nos alimenta de circunstancias humanas muy lindas para vivir siempre en ese estado de espera, de esperanza, de una presencia permanente en cuanto a sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Así es que aquí estamos. Un Estimado abrazo para Galo, muchas todos. gracias. Muchas gracias por permanecer, por seguir. Es muy importante también para nosotros tu participación, junto con todo y tanto que se puede dar. Gracias. Bueno, Alfonso, Dios lo bendiga, también que continúa, Domingo Calderón, Gilma, es un momentico, ¿cierto? Aldemar, que enciende su cámara también y que ya está allí dispuesto, ha puesto su. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos los hermanos. Un saludo desde Ecuador, la Amazonía ecuatoriana, el Vicariato de Aguarico. Al norte de Ecuador, ¿cierto? Sí, al norte de Ecuador. Mientras que Galo está allá donde comienza y En termina. el sur, él está en el sur, Galo. Sí, yo estoy en el sur de Ecuador, sí, limita Bueno, con el Perú. con el Perú, claro. Allí Y bien termina. tener a un ecuatoriano más aquí. Saludos, Alfonso. Gracias, Galo. Un gusto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a pedir el favor que acepten esta propuesta de hacer oración con esta oración que me ha acompañado durante estas jornadas de estudio. Es la oración de Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. Abramos nuestra interioridad diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu voluntad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender,
sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que por intercesión de Santa María y de todos los santos, hoy, San Nicolás de Tolentino, de la Orden de San Agustín, tengamos también la gracia de que esta oración se convierta en estudio y este estudio en oración, para que ayudemos a nuestros hermanos también a salir del purgatorio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Nicolás de Tolentino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanitos. Vamos entonces a compartir aquí lo que me sirve como pizarra para seguir compartiendo con ustedes. Tanto así que entonces algunos, los que están iniciando, pues van a entrar otra vez como a esto de lo que llamamos teología, ¿no? Pero vamos a entrar a un módulo muy delicioso, muy interesante, la teología como ciencia. Pero antes recordemos qué es para nosotros esa palabra teología, ¿sí? Y lo voy a decir rápidamente aquí para nosotros, en esta escuela, porque claro, existen teologías. Nosotros podemos hablar de teologías contextuales, teologías que nacen desde las narrativas de las comunidades, teologías que nacen de experiencias límite, teologías que nacen desde experiencias políticas, teologías que nacen en el ambiente no cristiano, teologías budistas, hinduistas, islámicas, pero nosotros estamos aquí para estudiar teología con T mayúscula cristiana católica, ¿sí? Y por eso, en ese ámbito de la teología cristiana católica decimos es el intento por reflexionar, ¿sí? O más bien, empecemos antes de reflexionar por sistematizar y luego de sistematizar, reflexionar al Dios revelado en el Verbo encarnado por obra del Espíritu Santo. Bien, este concepto, pues que parece ser un tanto lacónico, o sea, sencillo, pues es un concepto muy bien pensado en cuanto se presenta la Trinidad, ¿cierto? El Dios revelado, que quiere ser el Padre, el Verbo encarnado, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Propiamente esto sale del Concilio Vaticano II, en donde tenemos un carácter trinitario. Y aquí subyacen entonces varias palabras. Revelación. ¿Quién es el Dios revelado? ¿Cierto? Podemos preguntarnos, si usted cree en Dios, ¿en cuál Dios cree usted? Porque usted le pueden decir, no, pues es que Dios es el mismo aquí en la China, con el budismo, y aquí en la India, ¿no? Con el hinduismo. ¿Quién es ese Dios? Permítame un momento. ¿Quién es ese Dios que se revela? ¿No? ¿Quién es el Dios revelado? Y podemos decir, el Dios revelado es el Dios de Jesucristo. Bueno, ese es el Dios en que nosotros creemos como cristianos católicos. Entonces, ahora, ¿quién es el Dios de Jesucristo? Entonces, vuelve y juega. El Dios de Jesucristo es el Dios
que se revela. Por lo tanto, si a ustedes le preguntan, ¿no? A Galo, a Buenaventura, a Alfonso y a todos los que estamos aquí, Javier, Hugo López, ¿usted cree en Dios? La respuesta contundente, usted como estudiante de teología y futuro teólogo, va a decir, sí, yo creo en Dios, pero en el Dios de Jesucristo. ¿Y cómo es el Dios de Jesucristo? Pues es un Dios revelado. ¿Y cómo así? ¿Qué es que se revela? ¿Qué es revelación? Pues allí nosotros entonces vamos y acudimos a la Dei Verbum, Concilio Vaticano II, esta constitución dogmática sobre la divina revelación, y en el numeral 2 dice: dispuso Dios en su sabiduría infinita dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, acceden al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Entonces, ya nos da allí, es la voluntad de Dios, ¿no? Dispuso Dios en su sabiduría infinita. Dei Verbum numeral 2, entonces, para resumir, nos dice que es el Dios ese Dios que se o sea, nace de su voluntad, quererse revelar, pero esa revelación entonces es automanifestación de Dios. Esa revelación es autocomunicación de Dios. Esa revelación es autodonación de Dios mismo, que se revela, ¿cierto? Y podemos seguir así, que se autoentrega, que se automanifiesta, que se da a conocer. Es el Dios automanifestado en el Verbo encarnado. Entonces ya tenemos un concepto de revelación. Esto es de teología, introducción a la teología, teología fundamental. Automanifestado es el Dios revelado. Bien, el Dios que se da a conocer en la historia, ¿no? De salvación, cuando llegó el momento pleno, como dice Gálatas 4:4, la plenitud de los tiempos, allí Dios se manifestó. Eso que se ha querido sistematizar, pues tiene una contestación, ¿no? Porque nos dice entonces que a la revelación le viene la fe. Y la fe, entonces, en el ser humano, será la respuesta, sin olvidar que la fe es un don que nos ayuda a responder del ser humano al Dios revelado. Entonces, yo decido si le respondo o no. Y esa es mi fe. Claro, la fe tiene muchos matices, pero la fe en teología fundamental debe ser precisamente esto: respuesta del ser humano al Dios revelado. Pero como es un don, el ser humano no responde por sus propios méritos. Eso sería la herejía del pelagianismo, sería un tanto gnosticismo también, sino que es Dios quien capacita al ser humano con el don de la fe para que le responda y salga al encuentro de su propia revelación. Si nos damos cuenta, entonces es un Dios que hace todo por medio de su obra, de su creación, y que nos llama a estar en su presencia por medio de su obra y de su creación. Hemos dicho entonces que esto tiene revelación y fe, van unidos también de la mano de lo que podemos llamar humanamente nuestro intelecto, ¿no? La razón. Y por eso el inteligir, o más bien para ustedes, pensar la fe. Y ese es el método que queremos tener en la teología, ¿no? La fe quiere ser pensada. Nosotros vemos por la vía de la razón que podemos llegar al conocimiento de Dios. Si nosotros eliminamos la razón, caeríamos en un protestantismo, ¿cierto? Rampante, porque, pues bueno, habría que dialogar porque tenemos más cosas en común que en contra, pero la razón es fundamental para el cristiano católico. Fe y razón fundamentales para el cristiano católico. Y entonces, si yo voy por medio de la razón, encuentro al Dios trascendente, que yo me pregunto, ¿será que sí existe alguien que sea Dios? La razón me dice sí.
hay alguien. Y la fe es la que brinda los atributos de ese alguien. Es un Dios revelado. Es el Dios de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y por lo tanto, esto nos da el carácter de la credibilidad. Yo, en mi ser, en mi intelecto y en mi voluntad, puedo creer, afortunadamente, por gracia de Dios que me ha adoptado el intelecto, puedo acceder con la fe a esa respuesta. Y por eso puedo creer, puedo creer. Tanto así, entonces, que el objeto que se estudia a través de la fe y la razón en la teología, pues no es reducirlo, ¿no? Es al Dios revelado. Nosotros debemos partir, o sea, ese es nuestro horizonte, el Dios revelado. El sujeto que lo estudia es el ser humano, pero un ser humano, por favor, creyente, que cree en ese Dios revelado, que quiere dar fe de ese Dios revelado. El ser humano creyente, aquel que se deja penetrar por el don del Espíritu Santo para responderle a Dios. ¿Puede estudiar al Dios revelado un ser humano no creyente? Sí, lo puede hacer, pero quedará corto. Quedará muy corto, porque el don del Espíritu Santo le ayuda a comprender mucho mejor cómo ese Dios revelado es un misterio, ¿cierto? El misterio de Dios. Es un misterio, y si le quitamos el misterio a Dios, dejaría de ser misterio. Por tanto, la fe podría tener ese método de que nosotros la pensemos, pero para eso entonces necesitamos escuchar la fe. A nosotros nos viene la fe también por la escucha, y dirá Ratzinger, pues por el testimonio, por el ver al otro que se entrega al Señor, pero eso tiene que ver con el Shema también, ¿no? Hebreo, el escuchar la fe, el auditus fidei, escuchar la fe. Luego de escucharla, no la podemos creer o manifestar así a tabla rasa, sino que necesitamos pensarla. ¿Qué es esta fe? Y aquí estamos nosotros. Estamos indagando en la fe. Quien estudia teología, así como lo que decían ahorita ustedes, es porque quiere buscar y hallar la verdad. Y buscando y hallando la verdad se encuentran que la verdad no es un concepto ni una idea, sino que la verdad es una persona, Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Por eso a esa persona quiere conocerle más y más y más y profundizar en ese amor de conocerle y conocerle, porque encuentra en él un deleite, no tanto de conocimiento aquí intelectual, sino un conocimiento de sabiduría, de sabor, de saborearnos esto, porque no se trata de crecer únicamente intelectualmente, porque eso harta e hincha el alma, sino más bien de deleitarnos, de saborear las cosas de Dios con humildad, con sencillez. Y por eso, por medio de la fe, accedemos para poder hacer la acción, el actio fidei. Pues bien, estas características que pongo aquí de la teología, pues hacen de que la teología sea ciencia, ¿no? En la actualidad, para que sea ciencia algo, pues debe tener un objeto de estudio, un sujeto y un método, bueno, en la actualidad también. Pero nosotros vamos a este módulo, que ahora sí voy a empezar después de esta breve introducción. La teología es una ciencia y es una ciencia de la fe. Entonces, ¿su teología es ciencia? Pues ya lo vamos a ver, ¿no? Es la fe que busca entender, porque yo creo para entender. Bien, eso lo va a decir San Agustín. Yo creo primero para entender, y entendiendo creo mucho más. Y Ratzinger va a decir, la fe crece creyendo, creyendo. Entonces, la fe no es solamente una fe creída por medio de la credibilidad, ¿no? No creída porque sea ostentosa, ¿no? Sino porque se puede creer por medio de la credibilidad, pero también es una fe pensada. La fe es una fe pensada, la que nosotros creemos. Por tanto, esa actividad del teólogo o del ser creyente
no tanto del teólogo, pero bueno, el que quiere estudiar teología, pero todos estamos llamados a pensar la fe, es que tengamos un sentido crítico, en ese sentido creyente. Sí, Dios es bonito, Dios es lindo, Dios me libra de todas las cosas malas. Bueno, muy bien, en esa parte piadosa y también orante y contemplativa de Dios, pero también debemos tener, junto con eso, un sentido crítico y científico del Dios que nosotros creemos. Y no porque queramos darle contentillo a las ciencias, porque esto es la ciencia. Santo Tomás de Aquino ya dice, la teología es ciencia sagrada, ¿no? La sacra ciencia. Sino que en el siglo XV entonces también comienzan a pulular el estilo de ser ciencias de lo que se puede comprobar, ¿no? Las ciencias básicas, las ciencias exactas. Y entonces la teología, como es una especulación, algo que pasa a ser como ficcioso, por lo tanto no es ciencia. Y no es así. Pues la teología no quiere demostrar todo lo que pasa en la realidad, en el mundo. La teología solamente es una pequeña dimensión del ser humano. O sea, la teología existe para conocer a Dios, que se ha revelado desde una pequeña dimensión del ser humano, que es la dimensión religiosa, para aclarar un poco. Pero es más lo que no conocemos de Dios que lo que podemos conocer. Por eso nuestro Dios es un misterio, que entonces el caso de la teología, los contenidos, lo más axiomático que no tenemos, que llamamos como los principios de la teología, es, ya te doy la palabra, Aldemar, qué pena, es que se me va la idea, es un Dios que nos habla de los misterios que Él revela a través de su Hijo, ¿cierto? Eso es lo fundamental, los misterios revelados. Y esa es nuestra metodología para acercarnos. El escuchar, el inteligir, el hacer la acción distinta de otras ciencias. Distinta de otras ciencias. El carácter, el principio de la teología no es ni la biología, ni cómo nosotros fuimos engendrados. No, fuimos creados por Dios. Y desde allí, ese misterio también que estudian desde la antropología teológica tiene mucho que ver. Ahora sí, Aldemar, qué pena contigo. Sí, no, es que tengo dos conceptos que no me quedan claros. Porque, o sea, para que sea ciencia de la fe, debe ser una fe que debe creerse y debe ser pensada, ¿sí? Eh, no me queda muy claro de qué manera hay credibilidad en esa fe, o sea, cómo podemos asignarle ese atributo de credibilidad a la fe, no me queda pues aún muy claro, y de qué manera puede ser pensada. Sí, todavía no, eso es. Bueno, entonces a ti te dicen, Aldemar, Jesucristo caminó sobre las aguas. ¿Lo piensas? Sí lo creo. Y lo crees. Y lo pensaste. Bueno, allí, entonces el carácter científico de la teología actuó en ti. ¿Ves? Si te dicen Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios, ¿lo crees? Sí, yo lo creo. ¿Por qué? Porque lo he pensado también y lo he estudiado y he llegado a esa conclusión por diferentes métodos. Creo que Jesucristo es Dios. Y eso, entonces, es un atributo que le doy por medio de mi fe. ¿Lo puedes comprobar? Puedes comprobar que Jesucristo esté en el pan eucarístico. Puedes poner un microscopio y mirar, mirar y mirar. ¿Qué vas a encontrar? Pan eucarístico. Pan. Pero allí hay una transustanciación. No cambia las características del pan, pero sí su forma, dirán los aristotélicos. ¿Crees que Jesucristo está allí en el pan consagrado? Sí. ¿Lo piensas? ¿Caes en la duda? Sí. ¿Cómo es que nuestro Dios se queda en un pedazo de pan? ¿Pero te arrodillas ante Él? ¿Por qué? Porque hay credibilidad en eso. ¿Y por qué hay credibilidad? ¿Porque te lo han repetido por la tradición? ¿O porque has tenido una experiencia de amor allí, en la contemplación con Dios? A Dios. Entonces, todas esas dinámicas, tal vez Aldemar, son las que se pueden creer.
pero que tú te estás utilizando a la vez la razón y la fe. Porque si tú te quedas únicamente en la razón, pues Jesucristo que va a caminar sobre las aguas. Eso fue únicamente, según el método histórico crítico, ¿no? En esos métodos diacrónicos de estudiar la Biblia, una forma que el autor sagrado utilizó para decir, pues, que Jesús tenía una fuerza divina. Pero ¿cuál ser humano puede caminar sobre las aguas? No. Entonces nos quedamos solamente en el racionalismo, que es lo que buscan una parte de los los racionalistas y los ilustrados. Y si nos vamos hacia la fe, hacia el fideísmo y hacia el fundamentalismo literario de la Sagrada Escritura, por así decirlo, pues nos quedamos allí únicamente y decimos, no, no hay que pensar la fe, solamente hay que creerle lo que nos dice allí, ¿no? Lo que dicen los protestantes. No, no es tan así, porque también esa narrativa se actualiza en mí, y eso se hace por medio de la fe y de la razón. ¿Yo puedo comprender el misterio de Dios? No. Por eso mi razón es limitada, pero también es ilimitada a la vez porque tiene que dar un salto al vacío. Y yo lo digo entonces aquí, el verdadero científico es un ser creyente. ¿Por qué, Aldemar? Mira, porque en últimas el científico debe dar un salto al vacío. Tú puedes tener, aquí yo tengo, a ver, tengo esta hojita, una factura, y si yo la dejo caer, puedo comprobar la ley de gravedad, ¿cierto? La compruebo, ¿no? Por mis sentidos. Algo cae, ¿no? El peso y demás, la velocidad. Bueno, 9.82 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Eso lo puedo comprender? Bien, pero yo puedo coger la ley universal que tiene todo esto y la puedo captar. No. ¿Cuál es la ley universal que sostiene todo el universo? No lo puedo comprender. Es un misterio que de hecho ni siquiera se ha comprobado en la actualidad y que se sigue buscando la partícula de Dios, la primigenia de todo, que el Big Bang, las diferentes teorías de la creación, creacionistas y evolucionistas. No hay. El verdadero científico es aquel que da un paso, un salto a la fe y dice, hay algo que es metafísico, que está más allá de lo físico, que sostiene el universo entero, que sostiene el mundo en su traslación y rotación en el universo. ¿Por qué el mundo no está variando? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿La fuerza solar? Bueno, y comienzo a comprobar, pero en últimas son aproximaciones por medio de la razón para poder decir que existe algo, pero no se puede comprobar la ley universal que sostiene todo. Segundo, las matemáticas, por ejemplo, el número 2 es un concepto metafísico. Que tú utilizas un grafo, lo escribes, ¿no? El número 2 lo puedes escribir. Pero demuéstrame el número 2. No, necesito utilizar dos cosas, dos esferos, dos celulares, dos cuadernos, ¿cierto? Para decir que hay un número 2. O sea, necesito mi sensibilidad. ¿Por qué? Porque he creado a través de mi sensibilidad, llega de mi sistema nervioso a la percepción y allí creo el concepto. Y puedo tener el concepto del número 2. Pero el número 2 es un concepto metafísico realmente. Que yo puedo, que tengo que acudir a un salto de fe. Ahora, yo no estoy diciendo... Profe, una pregunta, o sea, para yo poder aclarar. La credibilidad, por ejemplo, mía, viene de la fe y de lo que hablan, viene de la experiencia y vivencia más específico que estuvimos hablando el mes pasado, ¿no? Cada quien tiene su vivencia con Dios y a partir de eso, pues creo en Dios, ¿cierto? Bien. Ya la parte racional es esa intuición que tiene el ser humano, que hay algo más allá, que hay algo que permite el orden, permite que la materia se crea, se destruya, toda esta cuestión que pasa en este universo y que, pues, usted decía, los mismos científicos aún están buscando el principio de todo, es decir,
hay una intuición de que hay un principio del principio, que no hay nada que salga espontáneo, pues, por así decirlo. Y ahí es donde se esconde, pues, esa racionalidad de que hay algo que nos supera en este plano, ¿cierto? Bien, bien, pero más que la intuición, es que la teología quiere ver una verdad allí que está sosteniendo todo y que no es demostrable con ninguna ciencia, ni en ningún laboratorio o con ningún aparato metodológico que nosotros creamos. Las metodologías siempre van a ser mediaciones para el fin y van a ser, toda metodología va a ser totalmente limitada. Eso sí es claro. Toda metodología que nosotros utilicemos en cualquier ciencia es totalmente limitada. Muy bien, Aldemar. Y el científico, o sea, el que es cientificista, eso sí es error, va en contra incluso de la fe y de la razón, ¿no? El cientificista es aquel que dice solamente existe lo que puedo ver, tocar, oler, lo que puedo medir, lo que puedo pesar, lo que yo puedo manipular. Eso es lo único que existe. No es así. Entonces, el cientificista realmente no es un ser creyente. El cientificista es un ser que solamente cree en el mundo sensible y que no está más allá en lo metafísico. ¿No? Nosotros sabemos que hay algo más allá y que, por lo tanto, podemos comprobar a través de la pregunta, que hay un ser trascendente, que en últimas nos obliga esto a dar un paso, un salto de fe, ¿no? Un caer hacia lo alto, como dirán algunos autores cristianos, un caer hacia lo alto. Pero bueno, esto es solamente la introducción, porque a lo largo de la historia del pensamiento humano se han dado diferentes formas de entender la ciencia, ¿cierto? El concepto de ciencia también ha cambiado. Recordemos que la pregunta es una constante, siempre. ¿Qué es ciencia en el siglo I? Uy, no me hables de eso, ¿no? ¿Qué es ciencia en la Edad Media? Uy, ¿no? Parece que nos costó muchísimo. ¿Qué es ciencia en la modernidad y qué es ciencia en la contemporaneidad, no? Entonces, tenemos como diferentes ideas para explicar lo que es ciencia sobre cómo nosotros estamos inteligiendo el mundo, ¿cierto? Cómo pensamos la realidad y nosotros en esa realidad, cómo encontramos la capacidad de la razón humana, ¿cierto? O sea, cómo comprendemos la realidad por medio de la razón. Si ya tenemos una experiencia de Dios, como dice Aldemar allí, tenemos una experiencia de Dios que la ponemos en común y que allí nosotros vamos comprendiendo que esa experiencia de Dios es una experiencia que también le sucede a él, a mí, a mi hija, a mi hijo, a mis papás y demás. Pues es una experiencia que se va volviendo en carácter de iglesia comunitaria, sinodal, y que vamos juntos caminando. Entonces, ya después de esa experiencia, bueno, pues vamos a ver, vamos a estudiar quién es ese Dios y por qué la realidad y qué es la capacidad de la razón humana, porque según lo que se entienda por ciencia, se afirmará o no el carácter científico de la teología. Entonces, si para ti ciencia es estrictamente lo que se puede comprobar en un laboratorio, la teología es una ficción. Bien, si para ti ciencia es también indagar, buscar la verdad, pero teniendo en cuenta que hay algo metafísico, algo que no podemos comprobar, algo que queda en el misterio, que hay un ser trascendente que pudo haber creado, que nos preguntamos esto, pues tu concepto de ciencia va a crecer mucho más y es donde va a venir la teología, ¿cierto? Entonces, durante siglos, la teología sí ha mantenido su estatus claro, su estatus científico. Sí, no solamente era considerada ciencia, sino la más elevada de las ciencias. Yo me arriesgo a decir aquí, la teología es la pregunta al cubo, ¿cierto?
Y me atrevo a decir entonces la filosofía, que no es anchila, no es esclava de la teología, sino que ayuda a la teología a descubrir su carácter científico, es la pregunta al cuadrado. Pero la teología, al ser la pregunta al cubo, entonces va un poco más allá. Claro, y en esa capacidad que nosotros tenemos, la epistemología sería, que la epistemología es genial, porque es la manera de cómo conocemos, ¿no? Desde la filosofía y la epistemología teológica. La epistemología sería la pregunta sobre todas estas preguntas, ¿no? La manera de conocer. Entonces, la teología mantiene un estatus científico y en la modernidad lo que va a traer es una cuestión, va a reducir, lo voy a poner aquí, la modernidad trae un concepto reductivo de ciencia, que es lo que venimos hablando, ¿sí? Y ha negado en buena medida el carácter científico de la teología. Entonces, la modernidad te dice únicamente ciencia, lo que se puede medir, pesar, comprobar, ¿no? Entonces, en ese carácter, en esa forma de ver, los argumentos que niegan el carácter científico de la teología están puestos quizás por las siguientes características. La modernidad nos dice, o el cientificista además, o el racionalista, o el fideísta, nos dice, oiga, a la teología le hace falta un planteamiento crítico. No hay un planteamiento crítico, ¿no? Se rebate a veces esa pretensión científica de la teología diciendo que ésta tiene que aceptar necesariamente la revelación divina, ¿sí? O sea, el principio, ¿cuál es? Lo que hablábamos de la teología, la revelación. Y ya sabemos el concepto que estamos dando de la revelación. Si le quitamos esto, pues parece que se contradice. No tiene normas fundamentales de la cientificidad crítica. ¿Por qué? Porque compruébeme usted la revelación. Compruébeme, y en lo que estaba diciéndole yo al Demar, compruébeme que Jesús es hijo de Dios. Compruébelo. No, no puedo, lo creo. Bueno, pero ¿se ha pensado? Sí, lo he pensado. ¿Está la duda? Sí. Pero si mi principio es la revelación, entonces no tiene usted un conocimiento, un conocimiento cierto. Por lo tanto, no es ciencia. Porque usted no puede ejercer un planteamiento, no puede hacer como un conocimiento a lo que no se le puede hacer preguntas. Yo puedo preguntarle a la revelación, sí, obviamente, pero desde el punto de vista de la modernidad que reduce el concepto de ciencia, la teología no tiene un planteamiento crítico. Segundo, podemos decir entonces, no hay en la teología evidencias. Y es lo que he venido diciendo, que los principios teológicos carecen de evidencia. Por tanto, si no hay evidencias, es un saber construido en el aire. Es un saber construido sobre arena. ¿Qué puede? O sea, son palabras bonitas. No, la teología trae palabras bonitas. Puede ayudar a contribuir para que se edifique espiritualmente una persona. Pero no la llame ciencia. Sí, no, es un acompañamiento, una orientación, ayuda a organizar, ordenar la mente, la vida. Pero no es ciencia. Tu teología no es ciencia. Porque no hay evidencias. Solamente trabaja en lo espiritual. Y lo espiritual, pues es una parte que debemos también quitar del ser humano porque lo ha alienado muchísimo. ¿Cierto? Otra parte es, en ese planteamiento crítico, y no hay evidencias, pero no hay en la teología verificación. Entonces, verificación de esas evidencias, porque no las hay,
y por lo tanto no hay verificación de lo que está diciendo, de sus conclusiones. Entonces, la teología no verifica y podemos entonces originar en la mente la certeza que produce lo que ha sido válidamente comprobado. Y al no verificar las conclusiones, entonces la experiencia que yo estoy teniendo de ese Dios revelado, pues es una experiencia que se queda únicamente en el carácter reductivo individual, porque no se verifican esas conclusiones. Cuarto, la teología se desarrolló, sí, se discutió. Las universidades ayudaron mucho a esto, ¿no? La Universidad de París, las universidades en Alemania, pero lastimosamente es un conocimiento que se ha adquirido a lo largo de la historia, pero es poco desarrollado. ¿Por qué es poco desarrollado? Porque, pues al despreciar el carácter científico de la teología, es como un conocimiento en un estado infantil e inmaduro del desarrollo intelectual de la humanidad. ¿Sí? Y a esto, pues, por ejemplo, el positivismo con Comte, que dice, oiga, y después el neopositivismo, por favor, tener fe es quedarse en un estadio infantil e inmaduro. Más bien, actúa, como dice Immanuel Kant, actúa como si en la máxima de tus actos, como si fueras una persona madura, ¿no? Un mayor de edad, va a decir Kant. Entonces, en esa forma, pues es un conocimiento poco desarrollado. Y al hacer todo esto, pues al enfrentarse a la realidad, ¿no? Porque la realidad, aquí la realidad, lo real, es igual a la verdad. Entonces, enfrentarse a la verdad, a la realidad, pues no habla de una verdad pues totalmente demostrable, como lo hemos dicho, sin verificación, sin evidencias. No se puede demostrar a Dios, ¿no? Entonces, la realidad queda no en una verdad como lo suponen ellos, que la verdad es lo demostrable, sino que queda como en una verdad que es una buena verdad, pero que no es verdad. Y entonces se reduce a Dios como una simple idea, porque no se puede demostrar. Es indemostrable ese Dios. O sea, ¿tú cómo puedes demostrarme una idea que está en tu mente? Es una realidad que es indemostrable. Y aunque se acepte su existencia, tal vez por motivos religiosos, institucionales, o desde la dimensión humana, que es una dimensión, también tiene una dimensión religiosa, por motivos éticos. ¿Sí? No sabemos, dicen, si Dios es un ser real. Y este Dios, así concebido, se limita a ser la fuente última de los valores humanos y el garante de su victoria en el más allá. Pero entonces no tenemos un Dios realmente que sea Dios. Por lo tanto, otra cosa es que si la teología no es científica, la fe no debe ser científica. Si la teología no es científica, la fe tampoco, ¿cierto? Porque incluso desde el mismo campo teológico, algunos autores no han aceptado la naturaleza científica de la teología. Afirman que entenderla como ciencia la hace demasiado humana y con ello resultaría alterado ese carácter puro y desinteresado de la adhesión amorosa que es propia de la fe. Esto, por ejemplo, lo ha hablado, se han reiterado muchas objeciones frente a la fe, ¿sí? En el siglo pasado, sobre el carácter científico de la teología. Por ejemplo,
autores como Adorno, teólogos, y Habermas han hecho esta vez por parte la teoría crítica de la sociedad, y en esto, en este razonamiento que ellos hacen, también se fundamenta el llamado racionalismo crítico propio de Popper y Albert, ese racionalismo crítico que lleva a partir de una concepción de la ciencia como fin, como una actividad que tiene fin a la adquisición de conocimientos, ¿cierto? Entonces, la ciencia necesita ser ciencia siempre y cuando nos otorgue conocimientos e ideas particulares sobre la razón y la sociedad. Y estas corrientes alimentan las pretensiones de quitarle la validez científica, cognoscitiva, o sea, pensante, y de legitimidad racional al saber teológico. Otra, con la que vamos terminando, es que entonces, si le quitamos eso, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el problema de la moral teológica, que yo no necesito ser cristiano para ser bueno, o yo no necesito ser cristiano para ser honesto o tener valores, ¿no? Desde la modernidad y desde esta crítica de la sociedad, desde el racionalismo crítico, entonces, la teología ni la fe son científicas. Usted es bueno, pues porque tiene ya un sistema racional que le ayuda, pues, a vivir en comunidad. Por lo tanto, la teología para ellos es ideología. ¿Sí? Porque cuando se pretende justificar la fe dada y servir a la iglesia, la teología se entiende a sí misma como una especie de ideología. Y ha de acudir, por tanto, a factores argumentativos de tipo extrarracional, ¿no? Como la persuasión retórica. Entonces, la teología desempeña una tarea de un papel puramente funcional respecto a la fe y como al quehacer de la iglesia. No sería, por lo tanto, ciencia, sino una ideología. Sí, es una ideología. Porque, pues como no se puede explicar a sí misma, necesita de otras ciencias. Bueno, entonces, para muchos autores modernos, la teología no puede ser ciencia sencillamente por los objetos de fe que se consideran a priori como irreales y no aptos para un tratamiento intelectual riguroso y objetivo. Dios es trino, uno y trino, ¿no? Entonces eso es un conocimiento para los modernistas a priori, un conocimiento irreal. Por lo tanto, no pueden, yo cómo voy a estudiar a Dios uno y trino si no tienen un tratamiento intelectual riguroso y objetivo. Obviamente no nos quedamos allí, porque estas consideraciones adversas a la cientificidad de la teología se han reforzado históricamente por el hecho de que la teología misma ha perdido hace mucho tiempo la condición hegemónica que disfrutaba en la cultura europea. ¿No? Ya de ser teólogo en la actualidad, pues como que no. Pero yo les digo la ciencia del futuro, porque vamos a ver en la próxima clase por qué sí la teología es ciencia, contestándole, pues, tal vez de una manera con el método tomista que utilizan la suma teológica, contestándole a estos modernistas, punto por punto, porque la teología es ciencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que el Señor nos dé la gracia de poder permanecer en su amor. Ya mañana mismo, el viernes, celebraremos el dulce nombre de María, como celebramos también el lunes su natividad. Esos misterios que los podamos comprender en el amor, desde la razón y la fe.
para llegar más a consagrarnos a Jesucristo nuestro Señor. Consagrémonos por medio de María y digamos: bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, bendita María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les dejo entonces un pequeño PDF, una pregunta para que contesten el sábado que se abre el grupo de WhatsApp hasta el domingo en la noche, libre y voluntariamente, y podamos seguir participando. Nos encontramos dentro de 8 días con la gracia de Dios y así seguiremos entonces en este caminar. Santa noche, bendiciones para todos. Gracias No, por tanto. Dios los bendiga. Amén, amén. Mira.